para hablar de un tema importante esta hora. Muy buenos días, ministro, bienvenido a RTP Informa. Luis, muy buenos días, gracias por el espacio. Bien, a ver, abordemos el tema que propone esta acusación, una proposición acusatoria que está llevando adelante Comunidad Ciudadana en relación a al ministro que fue censurado en la Asamblea Legislativa, ministro de Gobierno, y que, subsecuentemente fue restituido de su cargo, fue posesionado nuevamente. Ellos están utilizando esta acción para poder llevar adelante un posible juicio de responsabilidades en el futuro. ¿Están bajo la ley? ¿Cómo podrían orientar este proceso y cuál sería la defensa del gobierno? Jorge Luis, en primer lugar, la proposición acusatoria bajo Ley 44 se presenta ante la Fiscalía General del Estado en Sucre. Es una denuncia de naturaleza penal contra el presidente del Estado y debe llevarse por esa vía. Aún no ha sido presentada, no conocemos, no hemos sido notificados con ninguna presentación. Es una acción que se conoce por los medios de comunicación y se basa en dos tipos penales. Voy a dar ese contexto porque no conocemos el texto íntegro. La conferencia de prensa ha señalado que son dos tipos penales los que pretenden llevar a juicio. Uno es manifiestamente improponible, resoluciones contrarias a la Constitución. ¿Qué resoluciones a las que se refieren ellos? El decreto supremo de designación del ministro Eduardo del Castillo. Y este decreto supremo, como todas las normas de nuestro país, goza de presunción de constitucionalidad. El artículo 4 del Código Procesal Constitucional es muy expreso, es taxativo. Se presume la constitucionalidad de toda norma de los órganos del Estado en todos sus niveles, en tanto el Tribunal Constitucional no declare su inconstitucionalidad. ¿Esto qué significa? ¿Qué representa? Que para acusar de este delito previamente debes demandar la inconstitucionalidad del decreto supremo de designación del ministro de Gobierno. Esto no ha ocurrido, por lo tanto, hay una situación de prejudicialidad y una manifiesta improponibilidad de este delito. Este delito lo hemos modificado en el mandato del presidente Arce. La ley 1390 lo configura en el artículo 153 de su texto y le pide otra condición a quien acusa, además de la inconstitucionalidad, que te reitero, debe ser declarada por el Tribunal Constitucional. Eso no ha ocurrido, ni siquiera han presentado su acción. Debe significar un grave daño económico al Estado o afectar sus intereses del Estado, no de Comunidad Ciudadana. Y esta situación tampoco se produce en este caso. No existe, por lo tanto, una posibilidad de que esta acción progrese, y me voy a referir al otro tipo penal, nombramiento ilegal. ¿Había alguna condición que no cumplía el ministro Eduardo del Castillo para ser designado ministro por el presidente mediante decreto supremo? No existía. El momento de su designación no había ninguna condición que impida su designación. A lo que ellos se refieren es a una situación prevista por la Ley 1350. La Ley 1350, promulgada por Eva Copa, decía expresamente en el artículo 4 que era imposible que el presidente designe a un ministro censurado en los 3 años posteriores a su destitución. Ese plazo de 3 años fue declarado inconstitucional por la sentencia constitucional 20-2023 en abril de este año. 5 de abril del 2023, el Tribunal Constitucional expulsa este plazo de 3 años para designar nuevamente un ministro censurado y, por lo tanto, la ley vigente únicamente era el artículo 158 de la Constitución. El presidente estaba plenamente habilitado para designar a Eduardo del Castillo, y en ese contexto que te refiero y esperando que se pueda presentar el texto de una proposición acusatoria, consideramos que esta acción es manifiestamente improponible y no podría ser tramitada dentro de la justicia boliviana. Bien, ministro, me resulta curioso el hecho de que hayan artículos de la Constitución que sean inconstitucionales. Me suena hasta como un chascarrillo. Y en eso igual se utilizó... ¿A qué artículo te refieres, Jorge Luis? A esto que refirieron del 5 de abril del 2023, que esos 3 años eran inconstitucionales. Sí, pero no se trata de un artículo de la Constitución, se trata del artículo 4 de la Ley 1350. La Ley 1350 fue declarada inconstitucional por ser contraria a la Constitución boliviana. No hay ningún artículo de la Constitución que hubiera sido declarado inconstitucional. Eso solo se hace en el caso de Evo Morales, de la reelección. En este caso es una ley la que se declara inconstitucional. Exactamente a eso quería ir. Ya había un
un previo en el que se declaró la Constitución inconstitucional para poder rehabilitarlo. Pero me dice que es en relación a la ley, no al artículo de la Constitución. Así es, Jorge Luis. Ese ¿Qué es lo tema que del dice? 180. ¿Qué es lo que Sí, dice adelante, Jorge Luis. explícitamente la Constitución en relación a un ministro que ha sido censurado por la Asamblea Legislativa? Es el artículo 158, Jorge Luis. El artículo 158, cuando habla de la interpelación y la posterior censura, lo que señala expresamente, permíteme leer el artículo en este momento, es que cuando se realiza la interpelación, es el numeral 18, a iniciativa de cualquier asambleísta, la ministra o ministro de Estado, individual o colectivamente, por 2/3 de los miembros de la Asamblea, podrá ser removido del cargo y la censura implicará la destitución de la ministra o del ministro. Ese es el párrafo que están utilizando. La censura implicará la destitución de la ministra o del ministro. Este artículo, que no tiene mayor contenido, fue regulado, te reitero, por la ley 1350, que definió el alcance de este artículo, inclusive fijó el plazo en el cual se puede dar la destitución. El plazo es de 24 horas. Y el tiempo de la inhabilitación lo fijó en 3 años. Se mantiene el plazo de 24 horas, lo cumplió el presidente, pero ha sido expulsado del ordenamiento jurídico el tiempo de 3 años. Lo que ha hecho el presidente, en respeto a la Constitución, es mandar un proyecto de ley, el 350, a la Asamblea, porque había la necesidad de que este artículo de la Constitución sea reglamentado, sea regulado, y esta determinación está actualmente en manos de la Asamblea Legislativa. La Asamblea debe aprobar una ley que regule este artículo de la Constitución, el procedimiento, la forma, y el Tribunal Constitucional tiene que avalar esta determinación o esta regulación de la misma Constitución. ¿Cuál fue el argumento jurídico para que la ley que reglamenta este artículo sea declarada inconstitucional? Esos 3 años, ¿por qué son inconstitucionales, ministro? Porque la inhabilitación para el ejercicio de un cargo es una pena en el ordenamiento jurídico boliviano. Los delitos se sancionan con la privación de libertad, con la multa, prestación de trabajo e inhabilitación. La inhabilitación es una sanción de naturaleza penal que solamente pueden aplicar los jueces, no así el órgano legislativo. El Tribunal Constitucional, en la sentencia 20/2023, razonó que el plazo de 3 años era un plazo que era contrario a principios constitucionales, al debido proceso y a la división entre los órganos del Estado. Al plantear este razonamiento, el Tribunal Constitucional lo que hizo en el artículo 4 de su parte resolutiva es declarar la inconstitucionalidad de la norma que regula los efectos de la censura determinada por la Asamblea y señala, esta es la parte importante, se exhorta a la Asamblea Legislativa al Plurinacional que a efectos que la referida ley cumpla su finalidad a partir de los preceptos vigentes y los declarados constitucionales, proceda a adecuar en lo que corresponde y conforme al control de constitucionalidad efectuado en el presente fallo la mencionada normativa. Le ha exhortado a la Asamblea Legislativa a que modifique la norma. Y ese es el trabajo que ha dejado de hacer la Asamblea, que no lo ha concluido, y por eso te hablo de que tiene que haber un diálogo, no del Ejecutivo, sino del Tribunal Constitucional y la Asamblea para regular esta institución. Entonces, podemos concluir que hasta que la Asamblea no tenga bien reglamentado este artículo, censurar a un ministro no va a servir de nada. Censurar a un ministro tiene 2 efectos. El primero, la destitución en el cargo, que se ha producido en este caso. Hay un decreto presidencial que ha derogado la designación del ministro, pero no hay un plazo de tiempo de duración establecido en la ley vigente. El segundo efecto, Jorge Luis, es cambiar la política pública, que también debe ser regulada en la ley. Y en el proyecto de ley que mandó el presidente se dice que el gobierno debe ir a la Asamblea a los 90 días para explicar el cambio en la política pública. Hay una situación clara de respeto y de institucionalidad que tenemos que tener en el país. Son 2 efectos en la censura. El separar al ministro y el cambio en la política pública. Es lo que cuestionamos en este momento como órgano ejecutivo. ¿Cuál es el cambio en la política pública que pide la Asamblea Legislativa? En el caso al que estamos analizando se refieren a los autos robados. El día de ayer ha habido una reunión con las autoridades de Chile, hay un tratado, el Tratado de Asunción, que regula esta materia y una política que se está emprendiendo. Los resultados cuestionables al Ejecutivo deben ser al Ejecutivo, no los resultados de la Fiscalía o del órgano judicial. Falta regulación en la normativa y en el trabajo de la Asamblea.
Entendido. Bien, quiero pasar al siguiente tema, ministro, porque cada vez más dentro de todo el órgano judicial, y lo conversábamos con un abogado el otro día, parte del Colegio de Abogados, es que las elecciones judiciales están bajo plazos muy apretados. ¿Cuáles son las vías que se están viendo de ampliación de los cargos dentro del mismo órgano judicial? ¿Qué es lo que usted nos podría informar en relación a estos plazos fatídicos que, además con el receso de la Asamblea, además con el tiempo que se está tomando el Tribunal Constitucional para revisar los recursos presentados por la oposición, son preocupantes? ¿Qué es lo que se espera que vaya a suceder? Mira, los plazos están definidos por la Constitución y por la ley. El plazo de vigencia de los magistrados y consejeros vence el 31 de diciembre de este año. Ese es un plazo definido en la Constitución. La sentencia constitucional de un recurso preciso, aclaro y defino, presentado por el diputado Ayala de Creemos, no por el Gobierno Nacional, vence el 2 de agosto. Tienen hasta el 2 de agosto para pronunciarse. Y la regulación de una elección es una labor del Tribunal Supremo Electoral. Nosotros somos respetuosos de cada uno de los órganos del Estado, pero no somos responsables de las acciones que realice cada uno de ellos. Tribunal Constitucional, 2 de agosto, plazos legales definidos y que debe aprobar el Tribunal Electoral en su sala plena, y un órgano judicial que cumple su mandato el 31 de diciembre. En ese escenario, lo lógico, lo razonable es el diálogo que hemos convocado y que permanentemente insistimos a las fuerzas políticas del país, al oficialismo que en algunos casos no está siguiendo la línea del presidente del Estado, y a la oposición, porque acá hay un principio fundamental en la Constitución. La transformación, la reforma de estos 26 altos cargos es resultado de 2/3 de votos en la Asamblea, y este resultado debiera ser de cara al país de frente, no mediante actos prebendales o la compra de candidaturas o la regulación que pueda darse con trampas legales. Acá lo que necesitamos es un diálogo genuino y un resultado que al país le garantice una nueva justicia. Yo creo que es un tema de fondo, Jorge Luis. Tú has sido muy crítico en cuanto a las 2 elecciones anteriores. El voto nulo ha marcado las 2 elecciones. ¿Por qué ir a una tercera, a un tercer ejercicio de algo que el país cuestiona, que critica y que no está aceptando? Esta situación es la que debemos debatir genuinamente y en una mesa de diálogo entre todos los actores políticos. Creo que hay que darle un nuevo escenario a este país, y ese escenario es en el escenario del diálogo. Lo reitero, respetuosos del Tribunal Supremo Electoral, del Constitucional y la Asamblea. Este es un tema que está en su ámbito. El Ejecutivo ha garantizado los 184 millones de bolivianos, reitero, 184 millones de bolivianos para un acto que hemos realizado ya 2 veces, esta es la tercera, y que todos cuestionamos. Creo que es necesario este diálogo al cual insistimos, convocamos y pedimos pueda darse para garantizarle al país el 31 de diciembre un modelo que nos permita estar tranquilos a todos con una justicia independiente e imparcial. Ministro, si esos plazos no se llegaran a cumplir, ¿qué potestad tiene el gobierno nacional y el presidente Luis Arce de designar a las máximas autoridades a través de decreto? Mira, lo ha hecho antes Carlos Mesa, lo ha hecho Evo Morales. En el caso nuestro, la posición oficial del presidente Arce es de no emitir un decreto supremo. Nosotros vamos a agotar las vías de la Constitución, del diálogo y de la convocatoria para encontrar un modelo constitucional apegado estrictamente a nuestra Constitución. Excelente. Bien, lo último que quiero consultarle, ministro, estoy seguro que usted ha revisado este informe de Conectas junto a estos 3 medios de comunicación sobre los impactos y sobre el daño al Estado por varios proyectos, por el proyecto Bolivia Cambia, Evo Cumple, que ha tenido serios indicios de corrupción, lo cual quisiera saber cuál es la opinión del ministro de Justicia en relación a este tema, qué es lo que debería proceder, qué corresponde. En este caso, me pongo el sombrero de ministro de Justicia y Transparencia Institucional. Viceministerio de Transparencia Institucional, que depende de este ministerio, está evaluando este informe. Nosotros le hemos planteado al país una ley de gestión de riesgos. Entre las fuentes, en el artículo 2, claramente identificamos el trabajo de la prensa, al cual reconocemos en su valor, en su trabajo profesional en esta temática, y definitivamente lo que corresponde es que analicemos ese informe y, en caso de existir evidencias e indicios de responsabilidad penal, activar las acciones que sean necesarias. En este momento estamos
en un proceso de evaluación como todo el país de los alcances de este informe, que nos parece muy grave y que necesariamente tiene que ser evaluado con objetividad, pero también con plazos, con lo que nos exigen ustedes, que es resultados. Permítanos un tiempo para terminar de evaluar el informe y tomar determinaciones de parte del Viceministerio de Transparencia. Bien, muchísimas gracias, ministro, por su tiempo. Gracias, Jorge Luis. Muy buenos días. Buenos días. Ahí estaba, ministro de Justicia, nos ha acompañado con varios temas que nos ha dado a conocer y ahí estábamos conversando temas de interés nacional con él. Bueno, vamos a continuación con el sector salud.